Muy bien, le damos la bienvenida al arquitecto Luis Tabela. Él es presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. ¿Qué tal, arquitecto? Un placer recibirte y también gracias por venir en esta fecha tan especial. Gracias a vos, Blanca, acá a los amigos, un placer estar en tu programa, un gran saludo a la patria por el 14 y a las madres, por supuesto, por el 15, ¿verdad? Así mismo. Muy bien, bueno, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. MIPYMES es realmente una institución enorme, pero ¿hace cuánto tiempo se fundó esta asociación? ¿Desde cuándo estás al frente y cuántos años tiene? Esta es una asociación que se formó específicamente en diciembre del 2020. Como yo siempre digo, las crisis también tienen su oportunidad. Mira. Cuando arranca la pandemia y empiezan todos los problemas, se cierran, empiezan las suspensiones laborales, todos los problemas médicos, financieros. Esto hizo que automáticamente los gremios MIPYMES más involucrados en esto nos fuéramos juntando. Se arroparon. Nos arroparon entre nosotros y empezamos a trabajar. Esto vio la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y se acercó y me propuso formar la Federación de MIPYMES. Ellos nos apoyaron para formar la Federación de MIPYMES. Hicimos nuestra acta de fundación y primera asamblea en enero del 2020 con 14 miembros, 14 cámaras. Hoy somos 31 cámaras, 32 cámaras, tenemos 31 cámaras activas, una cámara adherente, tenemos una cámara de Pedro Juan Caballero, la cámara de comerciantes, y tenemos 2 cámaras de Alto Paraná. Una es Amedat, que es la de la Asociación de Mujeres, y otros de instaladores de equipos de refrigeración, que es de Mingaguazú. Y bueno, somos realmente nuevos, pero así como tenemos apenas 3 años de vida, tenemos algunos logros ya realizados y un gran trabajo. Porque si vos recordás, siempre se habla de las MIPYMES, cómo las MIPYMES mueven la economía, la fuente de trabajo, etcétera. Pero realmente nunca hubo un gremio o un sector representativo que se pueda sentar en las mesas de negociación para defender los derechos de las MIPYMES, hasta que nace la Federación Paraguaya de MIPYMES. Bueno, a partir de ahí, la pandemia nos dio esa facilidad de tener un diálogo constante y fluido con el sector público, con los diferentes ministerios, incluso con el presidente Aldo Benítez en esa época. Y eso nos instaló. El año pasado conseguimos la modificación de la ley de compras públicas con una reserva del mercado de un 20% para el sector MIPYME y dentro de 4 años estamos hablando de un mercado que hoy no existe, de poco más de 400 billones de dólares por año, porque todos sabemos que el gran contratante de este país es el Estado. El Estado contrata a poco más de 14 mil millones de dólares está en casi su presupuesto. 16 mil millones de dólares en el presupuesto, más o menos. Está el presupuesto 2024. 2024, entonces el gran contratante. El 20% tiene que haber una reserva de mercado para las MIPYMES. Nosotros trabajamos con 3 ejes, que es la formalización, el acceso a crédito y nuevos mercados. En el tema de la formalización estamos trabajando con la ley MIPYME. Tuvimos la audiencia pública donde presentamos un trabajo realizado con el viceministerio de MIPYMES ya en el gobierno anterior, que prosiguió después de agosto y concluyó, digamos, la primera parte con la audiencia pública ayer, lo cual consideramos que fue todo un éxito. Logramos trabajar con el viceministerio y también con la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores, lo cual hoy ya hay un anteproyecto de ley consensuado donde ellos van a dictaminar, derivar a otras comisiones y bueno, hay todo un trabajo de lobby que hay que hacer con las otras comisiones también para la aprobación. ¿Y qué es lo que buscamos con esta modificación de la ley MIPYME? Nosotros sabemos que la ley MIPYME es del 2012 y también crea el viceministerio de MIPYME, que eso no existía, ¿verdad? Bueno, hoy tiene más de 11 años esta ley. Creemos de que es necesario una modificación de la ley MIPYMES
Y uno de los elementos que nosotros consideramos clave en esto es conseguir una formalización que las MIPYMES puedan tener competitividad y formalización a través de bajar la burocracia, bajar los costos de la formalización y aplicar tecnología. Tecnología ya sea en el sector público y tecnología en las MIPYMES. Arquitecto, Sí. un ratito, Sí. con la disculpa del caso, todos estamos con deseo de hacerte la Consulta. pregunta del $1.000.000. Necesariamente tengo que leer porque es una pregunta que tiene una introducción muy interesante de acuerdo a lo que vi. En un informe de radiografía de las MIPYMES de Paraguay realizado por Horacio Santander, que seguro le conoces, que es elaborado para la Organización Internacional del Trabajo, como sugerencia en la parte política, en uno de los puntos dice, no basta con formalizar a las MIPYMES, dice el informe. O sea, él sugiere, hay que generar las condiciones de competencia entre ellas en igualdad de condiciones y con políticas de incentivos focalizados por estratos de empresas discriminadas por área, tamaño, capital, sector y antigüedad entre las micro, pequeñas y medianas empresas en ese sentido. ¿Cuál es tu posición o cuál es la posición corporativa de la FEDEMIPYME con respecto a esa observación que imagino ustedes habrán recibido porque son varias recomendaciones, entre ellas esta? Mira, para que el público también se ubique un poco, hoy tenemos 370.000 MIPYMES, micro, pequeño y mediano, de las cuales 320.000 son microempresas. Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de informalidad, ahí es donde tenemos que dividir, porque en el 2012 se junta la microempresa con la pequeña y mediana. En la pequeña y mediana hay una formalidad o una formalización bastante importante, pero no así en la micro. Entonces tenemos que empezar a escarbar qué ocurre con la micro. De las 320.000, 150.000 facturan menos de 5 millones de guaraníes Al mes. al mes. Estamos hablando de subsistencia. Sí, es el pequeño cuenta propista. Pequeño. Sí. 210.000 facturan menos de 10 millones de guaraníes. Miércoles. Y subas un poquito más y están, o sea, el 90% factura menos de 20 millones de guaraníes. Entonces, a una empresa que factura 5 o 10 millones de guaraníes no le vaya a pedir que pague los costos de la formalidad de una empresa que factura 5 millones de dólares. Y acá los costos de las tasas y los precios de los servicios Está uniforme para tiene todos. uniforme y tiene una mirada de empresa grande. Sí. Ese mismo. Ahí quería interrumpirte. Bueno, leía una vez que un pequeño productor de artículos para consumo de alimentos dice que un registro en el INAM cuesta 15 millones de guaraníes. ¿Cómo podría pagar una empresa 15 millones de guaraníes? O sea, un registro realmente cuesta 500.000. Sí. Un registro. Sí. Pero si vamos a suponer una panadería pequeñita Ah, sí. que produce 6 tipos de productos diferentes. Sí. Entonces tiene que tener 6 registros. Así mismo, por cada producto. Por cada producto tiene que tener un Y registro. ahí Así mismo. se aumenta el... 500 por 6 o 500 por 10. Sí. Después de eso tiene que tener un regente. Un Claro. regente cuesta 2,5 millones. Y a lo mejor la producción de él es 10 bolsas de harina por mes. Sí. ¿Verdad? Entonces, para una empresa grande, vos tenés, a ver, una empresa grande, perdón por el nombre, Sí, Bimbo, sí. internacional, paga los mismos costos que paga Una pequeña empresa. una pequeña panadería de 5 bolsas de harina por mes. La panadería de Don Francisco. Exacto. Entonces, no hay relación. Entonces, con esta ley, eso es lo que queremos empezar a encauzar. Que si vos sos micro, vas a pagar el 80% de salario mínimo, que consideramos que es alto, pero ya en la ley anterior ya está escrito. Y tenés que pagar la seguridad social en base al 80%.
Este artículo, por ejemplo, no se cumple porque el IPS no acepta que vos pagues. No acepta, el porque la base es la 80%. misma. Vos podés pagar menos, pero la base tiene que ser. Claro, entonces ahí estamos tropezando. O estamos dándole incentivo a través de descuentos en todas las tasas, en todos los impuestos. O sea, si vos no creas incentivo, la persona no se va a formalizar porque no le es negocio. Claro, lo que pasa es que también es interesante lo que usted dice, porque lo que tiene que quedar pues es como una política de Estado, ¿verdad? Tiene que quedar como una política de Estado. Por ejemplo, yo veo con muy buenos ojos este Equity que tenemos ahora, ¿verdad? Que la facturación electrónica va a ser gratis para las MIPYMES, por ejemplo. Porque yo sé, como contador, que contratar un técnico que haga el enlace con la cosa y sale $2.000, el más barato. Ahora yo te digo, que vos le pidas a una pequeña, una mediana, que haga factura electrónica, yo entiendo. Sí. Pero que vos le pidas a una micro con 5 millones de facturación, No, por que supuesto. estamos hablando de 200.000, o menos de 10 millones, que estamos hablando de 250.000, él apenas tiene un teléfono No, posiblemente. pero puede tener en el teléfono la facturación. Ojo, se puede tener en el Claro, teléfono. pero Ojo, yo conozco, por ejemplo, vos has de conocer también porque son tipos muy viajados, en Chile. En Chile todos te dan factura, hasta el que te vende comida en la calle. Claro, pero es un Y proceso. facturación electrónica. Es un proceso. Claro. Y el sistema educativo de Chile es muy diferente al nuestro. No, por supuesto, El ni nivel hablemos. ¿verdad? educativo de Claro. Uruguay o de Chile es muy diferente al nuestro. Así, Mira, exactamente, estamos muy lejos. Arquitecto, aprovecha- Digo nomás porque, a ver, por ejemplo, hay muy poca gente sabe que hay políticas de Estado, por ejemplo, que a través de la bolsa de valores, por ejemplo. Todo lo que se gana a través de la bolsa de valores, vos podés invertir fortuna a través de la bolsa de valores y no vas a pagar guaraní de impuestos. Porque está todo exonerado. Está todo exonerado. Bueno, esa es una política de Estado, que es lo que pretende hacer crecer el mercado de capitales. Espectacular. Bueno, yo creo que también debería fomentarse, y es tan interesante esto de la ley de MIPYME, de fomentar el crecimiento y la formalización, pero facilitarle la formalización. Porque no podés pagar lo mismo y exigirle los mismos niveles que tengas un contador, que tengas esto, porque no tiene, como vos decís, alguien que factura 5 millones de guaraníes por mes, ¿cómo le va? ¿Qué va a pagar? No tiene ninguna posibilidad. Si tiene que pagar 200.000 de un contador, significa que un día no va a comer. Ese es así mismo. Es justamente Julio y Blanca y el arquitecto que tienen mucha experiencia, aparte liderás un grupo de confederaciones o federaciones que están básicamente buscando la patriada, porque la salida es MIPYMES, ¿verdad? Yo justamente hablando con que fue el director del trabajo, Enrique López Arce, un amigo de años, ¿verdad? Siempre estábamos con la idea de decirle, mira, hoy la salida es una MIPYMES. O sea, 87% de Latinoamérica, 94% de la fuerza laboral de Paraguay. Con respecto a lo que está diciendo Julio y lo que está hablando, me parece, hay una posibilidad de reclasificación de las microempresas en segmentos 1, 2, 3, que vos ya sabes. Ese segmento 1 se divide otra vez en 3, ¿verdad? O sea, segmento 1, 2, 3. La 1 y 2 son aquellas MIPYMES que están hoy en la esquina vendiendo cosas y en 2 semanas ya desapareció. Porque el problema de las MIPYMES es el capital operativo. Con respecto a lo que dijo Julio, el desafío para las MIPYMES es, uno, tiene que usar la tecnología. ¿Qué tecnología? No es la tecnología que usa una gran empresa. La tecnología que tiene que usar una MIPYME. Yo ya te estoy hablando como consultor de MIPYME, ¿verdad? Tiene que ser en el teléfono. Todos tienen un teléfono smart. Si vos ves la cantidad de líneas que hay en Paraguay, una sola empresa tiene 4 millones de líneas. Una sola empresa. Así es. Y la mayoría vos ves, a veces vos miro yo mi teléfono y tengo vergüenza. Hay gente que probablemente tiene menos ingresos, pero por la financiación consigue un teléfono inteligente. Eso se liga a una impresora térmica que cuesta $30 cuesta. Y si trae en cantidad para las 300.000 MIPYMES, va a salir probablemente $10. Se trae de China. Y la otra es lo que tiene que ver con un sistema, ¿verdad? Porque él tiene que hacer información administrativa contable para la toma de decisiones gerenciales. En este caso, a nivel micro, ¿verdad? Entonces, yo justamente sobre eso te quería consultar, sobre ese nuevo nivel de segmentación que se podría ver cómo tener un incentivo tipo ley 6090. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa y a la vuelta el arquitecto va a responder. Ok.